Recibe la bendición de Dios poderosamente sobre tu vida. Bien, damos gracias a Dios porque nos da el privilegio nuevamente de poder compartir su palabra en esta noche de viernes. Así que le voy a ir a invitar a ir allí al segundo libro de Reyes, capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 4. Y dice la palabra de Dios: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos tu bendición ahora y que nos ayudes a exponerla y a recibirla. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy voy a continuar, hermanos, hablando acerca de algunos de los reyes menos conocidos de Israel. Habíamos parado esta serie porque estuvimos viendo algunos asuntos que tenían que ver con la ideología de género y otras cosas. Y he titulado este mensaje de hoy: Ocosías, cuando solo conoces maldad. Uno de los elementos que manejan los sociólogos, los psicólogos y otras personas que trabajan en asuntos de estudios del comportamiento humano es que el ambiente o entorno de donde una persona nace y se desarrolla tiene lógicamente una influencia sobre los patrones y la conducta de vida que esta persona asume con el tiempo. Pero no necesariamente esto es determinante o tiene que ser determinante en la vida de la persona. La voluntad, la actitud y el deseo de las personas pueden hacer que el entorno no necesariamente dicte el tipo de vida que la persona quiere vivir o va a vivir. Ahora, dentro de este entorno donde todos nos desarrollamos, aparte del entorno social, está el ambiente familiar que juega un rol fundamental en la preparación de la persona para la vida. La familia ocupa un lugar preponderante delante de Dios en cuanto a asuntos de espiritualidad. Y aunque muchas personas y niños son criados en ambientes completamente ateos, por ejemplo, desde pequeños todos tenemos la curiosidad por Dios. Dios es una palabra que no podemos quitar de nuestra mente, aunque intentemos suprimirla con otras creencias e ideas. La idea del verdadero Dios siempre está presente en nuestra vida. Teniendo en cuenta esto, cuando tú lees la historia de Ocosías, este rey, hijo de Acab, tienes una persona que solamente conocía a dioses falsos. Ocosías creció en el entorno de Acab y de Jezabel, un entorno que estaba lleno de idolatría, de maldad y de un desafío constante a la persona de Dios. La vida de Ocosías ilustra que cuando los padres detestan a Dios y lo minimizan en la vida, no deberían sorprenderse que sus hijos hagan lo mismo cuando crezcan. Cuando nosotros enseñamos pasiva e implícitamente a nuestros hijos que Dios no es importante, eso es lo que nuestros hijos van a vivir con el paso del tiempo. Los niños se van a ver influenciados por lo que se les ha enseñado, ya sea explícito o implícito. Y Ocosías y miles más son un ejemplo de lo anterior y llevan una vida inmersa en un ciclo de maldad. Pero la palabra de Dios dice que Jesús vino a terminar todo eso en la vida de las personas, lógicamente si la persona quiere.
La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto, una de las cosas para la que vino Jesús, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El entorno familiar o social no tiene por qué definirte. El control de la maldad puede terminar en tu vida por la gracia de Dios. Así que veamos en esta mañana, esta noche, qué puede enseñarnos la vida de Ocosías sobre el asunto de enfrentar la maldad que ha llegado a nuestra vida por la razón que sea. Lógicamente la Biblia te da muchos principios, pero solamente vamos a sacar algunos de aquí del breve relato de la vida de este rey. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a romper el ciclo de maldad. La Biblia dice en los versículos 1 al 4 que después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, que era el profeta de Dios en ese momento, Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando usted lee Primera de Reyes capítulo 22, allí desde el versículo 51 al 54, hay una descripción de Ocosías y su reinado. Y para resumírselo en una palabra, un verdadero desastre. La Biblia dice que imitó la conducta de Acab, de Jezabel y de Jeroboam. Todos estos eran ejemplos negativos. Toda la influencia con la que se quedó y vivió era pura tinieblas. Personas que deshonraron a Dios, personas que eran homicidas, que eran idólatras y que hundieron a la nación en el caos y la maldad. De ese ambiente, de ese entorno, como decimos nosotros, salió Ocosías. Y como esos eran sus patrones y sus héroes de vida, él trató de vivir por ellos. Pero la vida hizo que cayera por una ventana y sufriera un accidente grave, del cual no pudo recuperarse por los medios que tenía a sus manos. Y es en medio de toda esta situación donde Dios interviene y le da una oportunidad a Ocosías. Le muestra que no importa cuál ha sido su pasado, el futuro puede ser totalmente diferente, pero neciamente actúa imprudentemente, y la maldad, lejos de romperse en su vida, lo que hace es que el ciclo de maldad se pronuncia. Y hay dos elementos que tenemos que saber para nosotros romper este ciclo de maldad y que aparecen reflejados ahí. Yo creo que en primer lugar, aprender a romper el ciclo de maldad implica tener claro que las tinieblas nunca son una opción. Ocosías quería saber qué iba a pasar con su vida, y este accidente grave, lógicamente. Por lo tanto, toma la imprudente decisión de ir a consultar a las tinieblas. La Biblia dice que él mandó a un grupo de mensajeros para ir a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, y preguntarle a este ídolo si él iba a sanar de la enfermedad. Baal-Zebub, que su transliteración al español es el dios de las moscas, era un ídolo adorado por los filisteos, que habían sido enemigos tradicionales de los israelitas. La ley establecía, y él lo conocía, que quien consultara y rindiera adoración a otros dioses debía morir. Éxodo 22:20. Ahora, usted puede decir, el problema es que Ocosías eso era lo único que conocía, que es una de las cosas y justificaciones que tienen muchas personas a la hora de actuar alejados de los patrones bíblicos. No, Ocosías sabía quién era el Dios de su nación. Él sabía que su padre y su madre habían muerto bajo el juicio de Dios por causa de su idolatría a Baal. Él sabía de cómo Dios había enviado fuego en el monte Carmelo
y el holocausto había sido consumido, y él sabía cómo habían muerto todos aquellos profetas de Baal en el monte. Él conocía al Dios verdadero, sabía que existía un Dios verdadero y que era el que dirigía a su nación. Pero el problema de Ocosías era que le gustaban las tinieblas. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que cuando nosotros nos quedamos sin opciones ante esas situaciones complicadas de la vida, por lo general tomamos lo que nos viene a la mano, aunque sea de las tinieblas, tristemente. Millones de personas día tras día, ustedes lo saben, adoran al palo y a la piedra, adoran la creación antes que el creador, y la razón mayoritaria por la que hacen esto es porque tienen situaciones de vida que requieren una solución, pero prefieren ignorar al Dios verdadero. Incluso dentro de incluso muchos de los que se dicen ser creyentes, en su desesperación van a las tinieblas, porque bueno, esto quizás no sea tan malo. Y con esa mentalidad la maldad no puede ser vencida, mi amado hermano. Todo lo contrario, lo que hace es propagarse y afirmarse en la vida de las personas. Mire, usted tiene que tener claro esto: las tinieblas no son una opción. Todos nosotros podemos tener la tentación de buscar en otra parte cuando la vida se sale de control. Podemos consultar, tener la tentación de consultar el horóscopo, de tirarse las cartas, de leerse la palma de la mano, o ser un poco más refinado, acudir constantemente a la psicología para que nos dé respuesta en cualquier asunto de consejería, acudir a las drogas o a cualquier salvador funcional que nosotros veamos en el camino. Pero las tinieblas no necesariamente están fuera de estos aparentes salvadores funcionales. Nunca son la solución y nunca deberían constituirse en una opción. Si Dios no es suficientemente confiable para ti, absolutamente nada lo será. Necesitamos resistir la tentación del camino fácil. No busque pronóstico en las tinieblas. Confía en el Dios que te dice, como en el Salmo 91:14, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre, me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia, te libraré y te glorificaré. Esa es la palabra para aquellos que están confiando en el Dios de los cielos. Pero hay otro elemento más involucrado. Usted tiene que escuchar lo que Dios tiene que decir. Cuando Ocosías envía sus mensajeros, Dios también envía sus mensajeros. Elías es enviado al encuentro de un mensajero y le dice: no hay Dios en Israel que van a consultar a este ídolo, a Baal-Zebub. Entonces viene el pronóstico de Dios: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. El rey quería un pronóstico. Fíjese que el rey nunca mandó a buscar, a pedir sanidad. Él lo que quería saber era lo que iba a pasar. Y él recibe el pronóstico. De hecho, los mensajeros vuelven y se lo comunican al rey. Dios es misericordioso, hermano. Dios no está sentado en su trono disfrutando cómo nos vamos entregando en manos de las tinieblas. Dios siempre enciende las luces en el camino para que nos volvamos a Él. No importa quiénes somos y no importa quién hemos sido, no importa el linaje o el entorno del cual venimos, no importa nuestro pasado. A Él lo que le importa es que quiere salvarnos y librarnos del control de la maldad. Ahora usted puede decir: pero bueno, ¿usted no cree que Dios fue un poco drástico con Ocosías? No, no lo fue. Él estaba buscando un pronóstico y Dios se lo dio, obtuvo lo que estaba buscando. De hecho, Dios está actuando como un médico que le está diciendo a alguien que está enfermo la verdad sobre su enfermedad. Básicamente Dios le está diciendo lo que acontecerá y que no hay necesidad de ir a las tinieblas para saber la verdad, porque las tinieblas no operan en el ámbito de la verdad, sino del engaño. Fíjese, el colmo es que Ocosías tiene al Dios vivo a su disposición y él prefiere ir a consultar a un ídolo muerto.
Cada vez que usted está en una de esas situaciones desesperantes, Dios le hablará, le mostrará sus principios y será mejor que nosotros le prestemos atención. Si nosotros vamos a escuchar a alguien, escuchémoslo de Dios. Si queremos pronósticos, busquemos a Dios. Que no siempre escucharemos lo que queremos oír, es verdad, pero siempre escucharemos lo que necesitamos oír. A quien usted escuche constantemente, mi amado hermano, ese será quien tomará el control de su vida. Si usted quiere romper con las tinieblas, tiene que escuchar a Dios. Mire, para concluir este asunto de aprender a romper con el ciclo de las tinieblas, el ciclo de la maldad que controla a tantos no se va a romper pasivamente, se rompe cuando estamos dispuestos a renunciar a esa maldad y nos disponemos a escuchar lo que Dios tiene que decir. El Espíritu de Dios nos va a dar el influjo y su luz, pero nosotros decidimos si nos quedamos en la mentalidad a donde nos llevó nuestro entorno o dejamos que Dios nos pase a su entorno, entiéndase, que nos traslade de las tinieblas a su reino de luz. Y eso nos lleva a otro elemento más. Tenemos que aprovechar el tiempo de la oportunidad. Ningún ciclo de maldad se rompe si nosotros no aprovechamos la oportunidad de Dios. El versículo 7 dice lo siguiente: entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces dijo, es Elías Tisbita. Luego envió él a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Mire, luego que los mensajeros reciben el pronóstico, vuelven a la corte y le comunican lógicamente el mensaje a Ocosías. Y él pregunta que cómo era la persona que le había dado el mensaje. Ellos describen a la persona y Ocosías rápidamente descubre que es Elías. Esto nos dice que él sabía y conocía el ministerio de Elías como un hombre de Dios. De hecho, él sabía que el mensaje venía de Dios, porque nadie más sabía del asunto y Elías fue capaz de describir el asunto y dar la respuesta. Cualquiera pensaría que con semejante mensaje y de la manera que llega, Ocosías caería rendido ante los pies de Dios. Todo lo contrario. Él ve este asunto no como una oportunidad, sino como un desafío por parte de Elías, y vuelve a actuar imprudentemente. Tiene la oportunidad de liberarse de toda maldad, pero sigue el camino del entorno de donde viene. Creo que aprovechar las oportunidades de Dios implica dos decisiones fundamentales. Primero, que el orgullo nunca, hermano, es bueno, para nada. En asuntos que tienen que ver con romper la maldad y de nuestra relación con Dios, el orgullo es un elemento desestabilizante. Ocosías, lejos de volverse a Dios y meditar un poco por lo que está pasando, decide que Elías es el problema y envía a un capitán de la guardia a prenderle. Lo que hace Ocosías, al igual que hizo su padre, es tratar de controlar la palabra del profeta. Él dice, si yo controlo al profeta, voy a controlar el cumplimiento de la palabra. Pero eso es una tontería, ya que trata de poner bajo su control una palabra que viene directamente de la boca de Dios. ¿Qué hace Dios? Como hizo en tiempos de su padre, va a enviar fuego para validar a sus profetas y juzgar a los idólatras. De hecho, por su orgullo, 100 hombres van a perecer. Nosotros, hermanos, no somos propensos a aceptar las cosas de Dios que no nos gustan, y menos si eso viene a través de otra persona. Nos sentimos con el orgullo herido, no queremos ser expuestos. Ocosías estaba haciendo las cosas calladamente, pero Dios está exponiendo constantemente lo que hay en su corazón. Y déjenme hacer un paréntesis aquí para hablar un momento, hacer una pequeña aclaración de los dos primeros capitanes de la guardia que fueron a buscar a Elías. Ambos, con sus 50 hombres, fueron consumidos por el fuego de Dios. ¿Qué te dice eso? No participe en asuntos donde usted sabe que no hay integridad, que no hay justicia, ni Dios está presente, aunque eso
vamos a decir, sea legal, porque le puede costar caro llevarle la contraria a Dios. Entonces, el llamado es a deponer el orgullo, porque este es un asidero de las tinieblas. Si queremos abandonar la oscuridad, la soberbia se tiene que ir. Hay que humillarse y hay que reconocer que los pronósticos de Dios son los que valen. Recuerda el proverbio que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Pero aprovechar las oportunidades de Dios también implica arrepentirme mientras haya tiempo. Ocosías no le importó que murieran 100 hombres, no, él persistió en atrapar a Elías y envió otro capitán más, un tercero. Pero el tercer capitán llegó donde estaba Elías con humildad y con reverencia. Parece ser que él sí reconocía que Elías era un hombre de Dios, que a diferencia de Ocosías, él reconoció que Dios era misericordioso y podía estar disponible. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Elías que fuera con él. Allí en el versículo 15 dice la Escritura: el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo. Él se levantó y descendió con él al rey y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en sus palabras. No te levantarás por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Cuando Elías llegó ante Ocosías, quizás pensó que Elías iba a cambiar de opinión, pero él repitió el mismo mensaje. Ocosías actuó como muchos que piensan que Dios va a cambiar su palabra por ellos. Por eso mucha gente en nuestras congregaciones están buscando consejos y palabras con personas que le dirán lo que quieran oír, pero al final es puro engaño de las tinieblas. Usted pensaría que cuando Elías vuelve a ir, no va ahora adelante de la presencia del rey, se va a arrepentir, pero no lo hizo. La Biblia no registra nada de eso. Tuvo suficiente tiempo, pero perdió la oportunidad y no se le presentó ninguna más. De hecho, la Biblia dice que reinó solamente 2 años en Israel. Es importante aprovechar el tiempo de Dios para arrepentirnos. Mire, hermano, nunca se ha roto un ciclo de maldad sin arrepentimiento. Eso no existe. Es una lástima que este asunto del arrepentimiento, que es cardinal en la vida cristiana, se haya tornado en algo de que la gente no quiera o que lo maneja superficialmente. Las personas quieren una imposición de mano, una oración rápida, una palabra profética, todo eso sin arrepentimiento, y por lo tanto pierden la oportunidad de Dios. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Pedro dijo lo siguiente en el libro de los Hechos y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y dice la Escritura: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire lo que Pablo le dijo a Timoteo, hermano. Eso aparece allí en el versículo 24 del capítulo 2 de su segunda carta. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pablo le está diciendo a Timoteo que tenía que ser capaz de exponer la verdad de Dios a las personas que se oponen a la verdad sin contienda, sin pelear, porque quizás estas personas reciban la oportunidad de escapar de la trampa del enemigo en la que están a voluntad de él. Si hay una oportunidad de escapar del ciclo de maldad, hermano amado, no la desaproveche. Sea libre en Cristo Jesús. Y termino en esta noche. Usted ha escuchado la frase caldo de cultivo, ¿no? Aunque su origen, como es sabido, viene de la biología, la expresión caldo de cultivo se emplea para designar un ambiente propicio para que algo se desarrolle. La maldad, hermanos, solo florece en ambientes preparados por la impiedad, el pecado y por la ignorancia deliberada de lo de Dios. Si usted quiere romper el ciclo de maldad que le aprisiona, que le hace sentir culpable y derrotado, entonces tiene que ser intencional.
entonces tiene que preguntarse: ¿a quién buscaré? ¿Ídolos, dioses falsos, salvadores funcionales? ¿O voy a confiar en el Dios de los cielos? Recuerde lo que dice el Salmo 34:5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dios te bendiga en esta noche y ya elevo una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que escucha esta tu palabra. Señor, quizás algunos están aprisionados por las tinieblas o están luchando con asuntos de la oscuridad que llegan a su vida. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que este ciclo se rompa y la libertad de los hijos de Dios se haga manifiesta en la vida de cada uno de los que ven y escuchan esta tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.